Ya saben que si por ahí escuchan ese ruidito es mi hijo, ¿no? Vamos a empezar con sistema reproductor masculino. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. Sí, profe. Muy bien. Voy a ver que no me pase, porque tenemos 2 horitas para dar unas clases de 4. Así que, a ver cómo la resumimos, Susi. No, sí se va a poder porque ellos han visto mucho de femenino. Sí. Y masculino están viendo esta semana, así que... Claro. Bueno, vamos a comenzar con entonces aparato reproductor masculino. El sistema reproductor masculino está constituido por la gónada, que es el testículo, que es el carácter sexual primario, seguido, y bueno, por órganos accesorios y glándulas, ¿sí? Al testículo le continúa el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador dentro de la próstata y la uretra que recorre la longitud del pene. Dentro de las glándulas está la próstata, las vesículas seminales y las glándulas de Cowper o bulbouretrales. Todas estas glándulas van a secretar sustancias que van a formar parte de la composición del semen junto con los espermatozoides. Esto es un corte frontal del sistema reproductor y en este corte transversal del pene lo que podemos ver es la constitución en general formada por 2 cuerpos esponjosos que tiene tejido eréctil y digamos en el centro de estos cuerpos cavernosos, está recorre una arteria central y luego un cuerpo esponjoso por el que pasa la uretra. ¿Cómo está constituido la pared, digamos, la histomorfología del testículo? Si hacemos, bueno, aquí tienen el testículo y si hacemos un corte y extraemos un túbulo seminífero y hacemos un corte transversal del túbulo seminífero, vamos a ver que está formado por un epitelio germinativo. Aquí vamos a extraer, digamos, un pedacito y ampliar de la pared del túbulo seminífero. Está formado por un epitelio germinativo. Algunos autores le llaman epitelio germinativo solamente a la línea germinal espermática y otros consideran que está constituido tanto por la línea germinativa como por la célula de Sertoli, que es la única célula somática dentro del túbulo seminífero. En este caso tenemos la célula de Sertoli, es esta que está acá. Esto es el núcleo. La célula de Sertoli contiene a la línea espermática, ya vamos a hablar de ello un poquito más adelante, y todas las células de la línea germinativa, desde las más indiferenciadas, que son las espermatogonias, pasando por todos los estadios de maduración, hasta espermatozoides que están en la luz del túbulo, que es a donde van a ser volcadas. Por fuera, este epitelio lo rodea una pared, está constituida por la lámina basal y por una serie de epitelio estratificado, digamos, de fibroblastos, y hay fibras elásticas y fibras de reticulina. Todo esto van a contener al túbulo seminífero y además por las características contráctiles que tiene, va a permitir también con sus contracciones la movilización de los espermatozoides que estén en la luz del túbulo. Por fuera de esta pared está el intersticio, en donde hay células intersticiales o de Leydig, fibras también, fibroblastos, y capilares que están en íntimo contacto con las células de Leydig. En un túbulo seminífero prepúber vamos a ver más que nada células inmaduras, ¿no? Un túbulo seminífero con células, algunas espermatogonias. No vamos a tener todo el epitelio desarrollado con todas las células de la línea germinativa.
¿Cuál es la función del testículo? O las funciones, ¿cuáles son las funciones del testículo? Perdón que voy a darle. Tiene una función gametogénica por la cual las células germinales en su maduración van a dar lugar a los espermatozoides, que es el gameto masculino, y una función endocrina que la llevan a cargo las células de Leydig. Disculpen, chicos, que disculpen un segundito que tengo el WhatsApp acá y lo quiero, si no está haciendo ruido acá. Ahí está. Ahora sí. La función endocrina entonces la lleva a cargo las células de Leydig, que van a sintetizar y secretar hormonas sexuales, entre ellas la testosterona, que es la principal hormona esteroidea sintetizada por los testículos. Con respecto a la actividad testicular a lo largo de la vida, durante el periodo embrionario, aproximadamente en la sexta semana de desarrollo embrionario, comienzan a diferenciarse de la cresta urogenital los testículos. Esto está codificado en el par de cromosomas XY, específicamente en el gen SRY, que va a dar lugar a la masculinización, digamos, al sexo masculino, que está ese gen en el brazo corto del cromosoma Y. A partir de ese momento, las células de Leydig son unas primeras células de Leydig, ¿no? Que se van a diferenciar y van a empezar a sintetizar testosterona. Todo esto estimulado por la gonadotrofina coriónica. Hasta que se forme la adenohipófisis, es esta gonadotrofina la que está estimulando a esas células del Leydig para que sinteticen testosterona. Esa testosterona lo que va a hacer es la diferenciación sexual, ¿sí? Va a promover la diferenciación de los conductos de Wolff que van a formar, que se van a diferenciar en el epidídimo, en el conducto deferente, en las vesículas seminales, y también la masculinización externa o la virilización externa, con el crecimiento y diferenciación del pene y del escroto. Esto mayormente de los órganos externos es por la DHT, que es ¡ay! Se me fue el nombre. Dihidrotestosterona. Testosterona. Ay, sí, gracias, Susi. Se me fue el nombre de la dihidrotestosterona. Y hay otra hormona que también actúa en este periodo, que es la antimülleriana, que lo que va a hacer es inhibir la diferenciación femenina, digamos, dando lugar solamente a la diferenciación masculina. Desde el nacimiento, o sea, en ese periodo fetal, los testículos son funcionantes. A partir del nacimiento y hasta la pubertad, no tienen actividad funcional los testículos. Recién en la pubertad, aproximadamente entre los 12 y 13 años, cuando hay una sensibilización del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, hay una maduración del eje, las células gonadotropas de la adenohipófisis adquieren receptores para la GnRH, comienza una secreción pulsátil de la GnRH y por lo tanto de las gonadotrofinas, inicia la pubertad y comienza los testículos a ser funcionantes nuevamente. Comienza con la proliferación de las células de la línea germinal espermática, o sea, comienza la gametogénesis. A partir de las espermatogonias que estaban en el testículo, comienza la diferenciación y formación de espermatozoides, y la síntesis la función endocrina también, con la síntesis de las hormonas que van a regular el eje y además cumplir su función en el testículo. Esta actividad de los testículos que inician la pubertad, con la espermatogénesis y la secreción hormonal, lo que va a producir esas hormonas es el brote puberal, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, las manifestaciones que tienen desde el crecimiento, desde la aparición del vello, el crecimiento de los órganos sexuales externos,
bueno, todas las características que ya más adelante las vamos a ver y que en el práctico sobre todo ustedes las van a ver con detalle. Todo esto se debe a la testosterona principalmente, que va a permitir el desarrollo y la expresión de todos estos caracteres sexuales secundarios. Una vez que se establece la actividad de los testículos a partir de la pubertad, continúa a lo largo de la vida del hombre, de la juventud, la adultez y en la senectud inclusive, aunque disminuye un poco ya cuando son más adultos mayores, disminuye un poco la actividad testicular, sin embargo se mantiene, pero disminuye, solamente que disminuye un poco. Y esta actividad de los testículos a lo largo de la vida va a ser continua, diferente al de la mujer, ya vamos a ver que es cíclica, ¿no? En el caso de los hombres es continua, no es por ciclos. Y la mujer, vamos a ver también, bueno, que ya lo vieron la semana pasada, pero se produce un cese de la actividad ovárica, termina la vida fértil de la mujer, la vida reproductiva, en cambio en el hombre continúa. Se produce una andropausia, pero aún así se siguen formando espermatozoides y sintetizando hormonas, ¿no? Con respecto a las células de Sertoli, que les comenté que era la única célula somática que está dentro de los túbulos seminíferos, formando parte de ese epitelio germinal, tienen varias funciones. Una de esas es la de la formación o constituyen la barrera hematotesticular. Si se fijan en este corte, este esquemita que recién vimos, les dije que estas son las células de Sertoli que en el citoplasma están conteniendo las células de la línea germinal. Entre las células de Sertoli adyacentes, las células tienen uniones estrechas, ¿sí? Forman uniones estrechas. Entonces, estas uniones lo que evitan es digamos que son la que forman la barrera hematotesticular, a lo que se le llama barrera hematotesticular. Lo que hacen es evitar el paso de sustancias tóxicas, de noxas, de agentes, cualquier agente que vaya a producir un daño a la línea germinativa, ¿sí? Inclusive evita el paso de anticuerpos que pudieran formarse en contra de alguna de las líneas, de las células de la línea germinal. La membrana esta que yo les comenté, que estaba también rodeando a la pared del túbulo seminífero, al epitelio germinal, también sirve como una forma de, tiene un papel, digamos, en la regulación de las sustancias que van a poder ingresar a la luz del túbulo. Y otra de los filtros que hay lo constituye esta barrera, esta barrera hematotesticular formada por las células de Sertoli, que en cierta forma dividen ese epitelio en una parte basal, donde se encuentran mayormente las espermatogonias, y una parte más luminal, donde están las otras células de la línea germinativa. Entonces, es una función como de defensa que tendría el túbulo seminífero con esta barrera hematotesticular. Las células de Sertoli también sirven de soporte mecánico para las células de la línea germinativa espermática y nutricional. Son las que van a través de ellas, nutrir a la progenie germinativa. También secreta la ABP, que es la proteína de unión a andrógenos, que ya vamos a ver que esta proteína se une a la testosterona sintetizada por las células de Leydig y les permite el pasaje de esa hormona a través de la barrera hematotesticular hacia la luz del túbulo. La testosterona es necesaria para la síntesis, para la espermatogénesis. Junto con la FSH, las dos hormonas actúan estimulando la espermatogénesis. También contiene, las células de Sertoli contienen aromatasa, que es la enzima que permite la conversión de testosterona a estradiol. También tiene una función fagocítica de espermatozoides en degeneración y de cuerpos residuales. Los cuerpos residuales son fragmentos de citoplasma que van liberando o soltando las espermátides, que son el último estadio de
de maduración de la célula de la línea espermática, que son redondas, y a partir de las espermátidas se va a producirse un proceso que se denomina espermiogénesis, que es la última parte de la espermatogénesis. En esa espermiogénesis, las células redondas, que son las espermátidas, van a empezar a sufrir unos cambios bioquímicos y morfológicos para formar el espermatozoide. Comienzan a alargarse, el núcleo se condensa, se alarga, la célula también, y en eso va produciéndose una reducción citoplasmática que se pierde, ese citoplasma se pierde como cuerpo residual que es fagocitado por la célula de Sertoli. También esta célula va a secretar inhibina, que es una proteína de naturaleza proteica sintetizado en el testículo por estas células y que van a inhibir a la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de FSH particularmente. Y bueno, y las células de Leydig, ya vamos a hablar un poquito más adelante, tienen como función la secreción de testosterona. Con respecto a la espermatogénesis, comienza, también ya lo van a ver en el práctico con más detalle, pero inicia en el embrión a partir de las espermatogonias que se van dividiendo por mitosis. Vamos a obtener espermatogonias que ya en el adulto, por acción de la FSH y de la testosterona que estimula esas mitosis, vamos a obtener espermatocitos primarios. Ese espermatocito primario va, una vez que empieza la pubertad, a iniciar una primera meiosis que está estimulada por la testosterona. Son dos meiosis, la primera y la segunda, las dos estimuladas por la testosterona. El espermatocito primario experimenta la primera meiosis para dar lugar a dos espermatocitos secundarios, y esos experimentan una segunda meiosis para dar lugar a las espermátides redondas o tempranas o primarias, diferentes nombres tienen. Esas espermátides, por acción de la FSH, van a entrar en un proceso que les comentaba recién, denominado espermiogénesis, en el cual ya no se dividen, simplemente se modifican, sufren ese cambio fisiológico, morfológico y bioquímico, que pasan de ser espermátides redondas a espermatozoides, ¿sí? Fíjense que esto es lo que les decía, que comienza una reducción citoplasmática, el alargamiento del núcleo, condensación de la cromatina, cambistonas por protaminas, una serie de procesos bioquímicos, se forma el acrosoma, todo para dar lugar al espermatozoide. Todo el proceso de espermatogénesis demora alrededor de 74 días y se produce permanentemente en el hombre desde que inicia la pubertad. Entonces, fíjense que ya para este proceso son necesarias las hormonas, tanto gonadotróficas como esteroideas sintetizadas por el testículo. Entonces, esa espermatogénesis estimulada por la FSH y la testosterona va a dar lugar a espermatozoides que se liberan en la luz del túbulo, ¿sí? Esta sería la luz del túbulo seminífero. Ahí se liberan los espermatozoides que estaban agarrados en el citoplasma de la célula de Sertoli, y van a seguir su camino por la red de testis. Todo ustedes ya vieron en anatomía con detalle cómo está formado el testículo. Sigue por la red de testis, los vasos rectos, los conductos eferentes, red de testis, de ahí al epidídimo, donde van a experimentar una maduración y adquiere capacidad fecundante, adquieren una movilidad. Después ustedes saben que el mecanismo de la capacitación espermática se produce en el tracto femenino. Eso con respecto a la función gametogénica de los testículos. ¿Qué pasa con la función endocrina? Los testículos secretan hormonas sexuales masculinas que reciben el nombre de andrógenos. La testosterona es el principal andrógeno secretado por los testículos, pero también secretan dihidrotestosterona y androstenediona. Aquí tienen la estructura química, son moléculas derivadas del colesterol.
Las células de Levy, por estimulación de la LH, de la hormona luteinizante, sintetizan la testosterona. Esto yo les pongo, no, digamos, la van a ver en varias, no solo en fisiología, en varias materias van a ver esto. Nosotros queremos que sepan de dónde vienen las hormonas esteroideas, que hay enzimas que participan, que vienen del colesterol, pasa por pregnenolona, pueden seguir distintas vías, pero para obtener la testosterona tiene que pasar a pregnenolona, a 17-hidroxipregnenolona, a la dehidroepiandrosterona, androstenediona, y por la enzima esta que es la 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, se obtiene la testosterona. Esa testosterona puede actuar como testosterona o puede en las células blanco sufrir la acción de la 5-alfa reductasa y pasar a dihidrotestosterona. De las dos formas puede actuar. Dependiendo del órgano blanco, una vez que son secretadas, estas hormonas se transportan la testosterona en sangre, al no ser hidrosoluble, necesita ser transportada unida a proteínas. En un 65% se transporta unida a la GBG, que es esta globulina transportadora de hormonas sexuales. Un 33% circula unida a albúmina y en un 2% circula libre. Una vez que llega a la célula blanco, tiene, al ser liposoluble, derivada del colesterol es liposoluble, atraviesa la membrana plasmática y tiene su receptor en el núcleo. Puede actuar como testosterona, ¿sí? Se une al receptor, ese receptor va a unirse al ADN y lo que hacen en general, el mecanismo de acción de las dos hormonas es la transcripción de genes. En el caso de la testosterona, la vida embrionaria va a estimular, va a producir la diferenciación sexual, estimulando los conductos de Wolff, que yo ya les comenté hace un rato. Además, promueve ya a partir de la pubertad la espermatogénesis y también ejerce un control en la regulación de la secreción de las gonadotrofinas, especialmente la LH, que es la que actúa estimulando al testículo o a las células de Leydig para la síntesis de la testosterona. Puede pasar que ingrese a la célula diana la testosterona y esa célula tenga la 5-alfa reductasa y pase a dihidrotestosterona. Y como dihidrotestosterona se une con mayor afinidad al receptor. Y ese receptor va a promover también la transcripción de genes y en este caso actuaría también en la diferenciación sexual que les comenté hace rato, en la parte de la virilización externa, crecimiento del pene, la diferenciación del pene, del escroto, y también cuando inicia la pubertad, en la maduración sexual, en la pubertad, ¿sí? Crecimiento de órganos tanto externos como internos, órganos sexuales, ¿no? Y después en la desarrollo de caracteres sexuales secundarios extragenitales. Y ya hay otros muchos más efectos que los vamos a ver en un rato. También, bueno. ¿Ah? Disculpe una pregunta. Sí. ¿El receptor dónde se encuentra? ¿En el citoplasma? En el núcleo. Ah, bien. Gracias. Ingresan al núcleo. Algunos ponen que está en el citoplasma y se trasloca al núcleo. Sí. Pero es un receptor nuclear. ¿Sí? Se une al ADN para promover la transcripción de genes. Bien, gracias. Ya. Profe. Sí. Perdón, otra pregunta. Ahí en lo del receptor. Sí. En algún libro decía que la dihidrotestosterona es como que se unía mejor al receptor. Sí. Entonces tenía mejor efecto. Pero tiene más afinidad por el receptor. Ajá. No bien. Es que tenga mejor efecto. Eso en química biológica ustedes ya tienen que haber visto los receptores, las enzimas y todas las uniones de cuando una hormona en este caso tiene más afinidad por un receptor. En este caso tiene, si se fijan en el dibujito cómo está hecho justamente, fíjense que la testosterona es una pelotita
y el receptor como que es cuadradito, ¿ven? El sitio de unión. Y en la dihidrotestosterona tiene ese cuadradito acá el grafiqueo. Por supuesto que es un esquema, chicos, ¿no? Pero están tratando de expresar, digamos, de representar la afinidad. Entonces, fíjense que es un cuadradito que justo encaja en el sitio activo del receptor. Eso está queriendo decir que la dihidrotestosterona tiene más afinidad por el receptor que la testosterona. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Aurora, que no grite acá porque si no puedo. Bien, entonces, ¿qué pasa con la metabolización y la excreción de la testosterona? Bueno, puede pasar por cierto porcentaje, 7% aproximadamente, a dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa y actuar de esa manera. También una pequeña proporción pasa a estradiol, se aromatiza y pasa a estradiol. Las células de Sertoli tienen aromatasa, entonces puede pasar un cierto porcentaje de esa testosterona a estradiol. Y también en la metabolización también para excretarse, en el hígado se convierte en 17 cetoesteroides y otros metabolitos inactivos y se eliminan por orina. ¿Cuáles son los efectos de esta testosterona a lo largo de la vida? Durante la vida fetal ya vimos que actúa en la diferenciación gonadal y también en el descenso testicular que se produce entre unos 2 a 3 meses antes del nacimiento. A veces hay bebés que nacen con los testículos bien formados, bien, sin ningún problema, pero no descendieron de la cavidad abdominal. Entonces se le hace un pequeño tratamiento con testosterona y para inducir el descenso de los testículos. Durante la infancia no tiene modificaciones, no produce modificaciones corporales, de hecho no son funcionantes los testículos en ese momento, y durante la pubertad, cuando ya inicia la pubertad, vamos a ver que participa en el desarrollo de los caracteres sexuales y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios y produciendo cambios corporales. Durante la adultez también tiene varios efectos, juventud y adultez, ¿no? O sea, desde que comienza la síntesis de la secreción de estas hormonas tienen estos efectos. Metabólicos, por ejemplo, es una hormona anabólica proteica, entonces está relacionada con el aumento de la masa muscular, por ejemplo. También induce un leve aumento de la actividad basal, del metabolismo basal, posiblemente relacionado a esta actividad anabólica proteica que tiene, ¿no? Con respecto a la sangre o su acción en la sangre, produce un aumento de glóbulos rojos porque estimula la síntesis y secreción de eritropoyetina. En el hombre los valores de glóbulos rojos son mayores que en la mujer. También tiene una acción en los huesos, promoviendo el aumento de espesor del hueso, produce el depósito de los iones calcio, aumenta la matriz ósea. Eso es lo que promueve la testosterona. En el sistema reproductor estimula la gametogénesis. A nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, estimula la libido, también le da al hombre esa cierta agresividad que tiene el hombre en comparación con la mujer, está determinada por la testosterona. Y participa en el balance hidroelectrolítico también porque a nivel renal produce resorción de sodio. Son en general efectos que tiene la testosterona, ¿no? A lo largo de la vida. En este cuadro vemos cambios de los niños durante la pubertad, o sea, ya del adolescente, del prepúber, todos los cambios que produce la testosterona en estos chicos. En un cuadrito que está lindo,
les muestra en cada uno de los órganos o qué es lo que pasa cuando se produce también ese brote puberal y después se tiene que mantener, porque cuando los caracteres sexuales o ese brote puberal, que se llama, que es la aparición de todas estas manifestaciones en el puber, después se tienen que mantener. O sea, no solamente los promueve, sino que mantiene los caracteres sexuales secundarios, la hormona, a lo largo de la vida, ¿no? En los genitales externos promueve el crecimiento del pene en longitud y espesor. El escroto se torna pigmentado y rugoso. En los genitales internos promueve el crecimiento de las vesículas seminales, que empiezan a secretar y a producir fructosa, que es el principal nutriente para los espermatozoides. También promueve el crecimiento de próstata y glándulas vulvuretrales e inician su secreción. Todos van a producir sustancias que van a formar parte del seno. En la voz hay un producto, digamos, el crecimiento, promueve un crecimiento de la laringe, aumenta la longitud de la laringe y el espesor de las cuerdas vocales, posiblemente sea por ese anabolismo proteico que tiene, y ese aumento o engrosamiento de las cuerdas vocales hace que los hombres tengan la voz más gruesa que las mujeres. Inicia o promueve el crecimiento del vello, aparece la barba. La línea del cuero cabelludo sufre una recesión anterolateral, que es esto aquí en el dibujito de este musculoso, ven que tiene esas entradas que uno le dice, eso es a raíz de la testosterona la que promueve eso. También aparece el vello púbico con el patrón masculino, que es como un triángulo con la punta del triángulo superior, ¿sí? Desde el pupo tienen esa patrón de crecimiento de vello triangular con la punta hacia arriba. Aparece pelo en las axilas, en la pared torácica, alrededor del ano y aumenta la cantidad del vello corporal en general. Con respecto a los cambios mentales, la testosterona es la que promueve esa actitud agresiva, más agresiva que tiene el hombre, y despierta el interés por el sexo opuesto, despierta la libido también. En la conformación corporal le da a los hombres esa estructura de hombros anchos y cintura más delgada, o sea, es un triángulo con la base hacia arriba. Las mujeres tenemos una forma romboidea, más bien, dada por los estrógenos. Y en la piel hay una secreción más espesa y muy abundante de las glándulas sebáceas, lo que predispone al hombre al acné. Además, la piel es más gruesa, ¿no? La piel del hombre es más gruesa también, promovido por la testosterona. Y en este cuadrito lo que tienen es como un resumen, en esto que está aquí es como un resumen de estos efectos, de algunos efectos genitales y extragenitales, cuáles son promovidos por la testosterona y cuáles por la dihidrotestosterona. Porque recuerden que les dije que en algunos órganos, en algunas células blancas, la testosterona es convertida en dihidrotestosterona. Entonces, dentro de los efectos que tiene la testosterona, efectos genitales, promueve el crecimiento de los testículos, el crecimiento del pene, la espermatogénesis en forma conjunta con la FSH, mantiene el trofismo y la actividad de las glándulas anexas del sistema reproductor. Y dentro de los efectos extragenitales, promueve el crecimiento longitudinal por ese aumento de la matriz ósea, promueve el crecimiento del hueso, que antes pensaban que la testosterona también era la que promovía el cierre de las epífisis y las diáfisis, o sea, dejaba de crecer, pero bueno, eso ahora se sabe que es el estrógeno el que produce ese cierre de epífisis y por eso la mujer tiene una talla más baja, una talla menor que el hombre, en definitiva, es el estrógeno que promueve eso y no la testosterona. También promueve, el desarrollo de la masa muscular por ese anabolismo proteico que tiene. De hecho, los físico-culturistas, los que quieren desarrollar mucha masa muscular, se inyectan anabólicos, que es testosterona, pero bueno, eso acarrea otra serie de síntomas o de expresiones que están relacionadas con el efecto de la testosterona. No solamente van
van a desarrollar masa muscular, sino que, por ejemplo, pueden volverse un poco más agresivos, pueden tener todas las, digamos, las características que da la testosterona como exacerbadas, ¿no? También produce cambio de la voz por ese engrosamiento de las cuerdas vocales y aumenta la libido, que es el deseo sexual. Con respecto a los efectos de la dihidrotestosterona, en los efectos genitales, promueve la diferenciación del pene, escroto y próstata, el crecimiento de la próstata también, y de los efectos extragenitales es la que dispone el patrón del vello masculino, la disposición del vello masculino, el patrón de alopecia masculino, aquí en la parte superior de la cabeza, promueve, no es que se caiga el pelo, sino que hay un poco crecimiento del pelo, ahí es muy característico. También si está destinado genéticamente a ser pelado, también va a pasar, pero la dihidrotestosterona ayuda a esa peladilla que se le hace a los hombres ahí. Estimula la actividad de las glándulas sebáceas, aumenta el grosor de la piel y la aparición de la barba. ¿Cómo se regula la función de los testículos? Está regulada por el eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Inicia en la pubertad con la secreción pulsátil de la GnRH, que queda establecida ya en el adulto y da lugar a una actividad testicular continua. La GnRH, sintetizada por el hipotálamo, va a actuar sobre las células gonadotrópicas de la adenohipófisis para sintetizar FSH y LH. La FSH va a actuar sobre las células de Sertoli a través de su receptor de membrana, cuyo mecanismo de acción es a través de segundos mensajeros, promueve el aumento de AMP cíclico y produce, por un lado, estimula la síntesis de inhibina, que es esta hormona proteica que les contaba, que actúa inhibiendo, hace una retroalimentación negativa sobre la FSH. La testosterona de por sí, a menos que esté en valores altos, no puede inhibirla la FSH. Para eso se necesita la inhibina. Entonces, la inhibina es la que actúa sobre la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de FSH. Además, la FSH en la célula de Sertoli promueve la síntesis de esta proteína ligadora de andrógenos que se va a unir en el testículo a la testosterona. Esa testosterona proviene de las células de Leydig que son estimuladas por la LH. Entonces, cuando se produce la liberación de LH, actúa sobre estas células de Leydig que estimulan la síntesis de testosterona. Por un lado, la testosterona se va a unir, como les decía, al ABP, y esta testosterona la ABP permite que pase a través de la barrera hematotesticular hacia el túbulo seminífero y va a ser la que va a promover la espermatogénesis. Esa testosterona promueve la espermatogénesis conjuntamente con la FSH. Además, esta testosterona también, cuando pasa a circulación, ejerce los efectos virilizantes del hombre, los caracteres sexuales secundarios, y también produce la retroinhibición a nivel de adenohipófisis, inhibiendo la liberación de LH, y a nivel hipotalámico, la liberación de GnRH. En definitiva, la GnRH estimula la liberación de las gonadotrofinas, que cuando aumentan su concentración en sangre, en plasma, van a ejercer un efecto inhibitorio sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción de esas hormonas gonadotróficas, en el caso de la testosterona, y la inhibina actúa inhibiendo a la FSH. ¿Está claro, chicas, la regulación esa? Sí, profe. Sí, profe. Gracias por responder, si no parece que estoy solita acá. ¿Qué pasa con la erección y la eyaculación? El mayor, digamos, receptor sensorial, por decir no receptor sensorial, sino la mayor órgano receptor que tienen es el hombre, es en el pene, el glande. Está en el pene y el glande.
Ahí se encuentran mecanorreceptores, receptores táctiles que con el roce o con el masajeo van, ¿masajeo se dice o masaje? Va a producir una estimulación que va a ir, ay, no se mueve el cursor, ahí está, por una vía sensorial, ¿sí? Son reflejos medulares, van a llegar hasta la médula y desde la médula van a hacer sinapsis con fibras parasimpáticas que lo que van a hacer es producir la dilatación de las arteriolas que tienen los cuerpos cavernosos, ¿sí? Al producir la dilatación, estas vías parasimpáticas lo que hacen es liberar, además de acetilcolina, óxido nítrico. El óxido nítrico actúa a través de la guanilato ciclasa, produciendo GMP cíclico. El GMP cíclico disminuye los niveles de calcio intracelular, lo que promueve la relajación de la musculatura lisa de esas arteriolas, ¿sí? Entonces hay una vasodilatación, una dilatación arteriolar. Llega la sangre, ¿sí? Y pasa también a los cuerpos cavernosos, que es un tejido eréctil, y promueve se llena todo eso de sangre y promueve el endurecimiento y el aumento de tamaño del pene, lo que se llama erección. Además, esas células musculares lisas que están en este tejido eréctil también liberan óxido nítrico. Esto es, digamos, la erección está y la eyaculación, las dos cosas están reguladas por el sistema nervioso autónomo. No solamente puede haber una estimulación física, como podría ser el roce en el glande, sino también psíquica o psicológica, porque el hecho de que el hombre piense en el sexo, tenga pensamientos de índole sexual, o inclusive mientras duerme, sueñe que está realizando el acto sexual, eso ya puede ser un estímulo para que se produzca la erección. En este camino, las vías autonómicas simpáticas están inhibidas. Es el parasimpático el que está produciendo la erección. En este gráfico, lo que ven, del control neurovegetativo es lo que les explicaba. Los estímulos parasimpáticos, las vías de las neuronas van a liberar acetilcolina y óxido nítrico, que es el que va a producir la relajación de las fibras musculares y lisas y la dilatación de la arteria para que se produzca la erección. ¿Qué es lo que hace el sildenafil, que es la droga que tiene el Viagra? Fíjense que aquí tienen las reacciones que ocurren. Desde la L-arginina se obtiene un aumento de óxido nítrico que actúa a través de la guanilato ciclasa, produciendo este aumento de AMP cíclico, que es el que lleva a la relajación muscular. Este GMP cíclico es metabolizado por una diesterasa, por una fosfodiesterasa. Lo que hace el sildenafil es inhibir esa fosfodiesterasa, evitando la metabolización del GMP cíclico para que siga ejerciendo su acción de vasodilatación para que se mantenga la erección. Eso es lo que hace el Viagra. Se conoce comercialmente como Viagra, que la droga es el sildenafil. Ahora, cuando la estimulación sexual es intensa, es decir, cuando uno llega al clímax en el acto sexual o con el coito, se activan las fibras simpáticas. La activación de esas fibras simpáticas produce contracción del músculo liso que tiene el epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, la próstata, y lo que hacen es, esas contracciones es expeler, como dice ahí, líquido, ¿sí? Que va a llegar a la uretra interna. Eso es lo que se llama emisión. Lo van a leer como el preludio de la eyaculación, ¿sí? Es líquido, secreciones de esas vesículas que van a llenar la uretra, y ese llenado de la uretra es lo que estimula a lo que se toma como estímulo, digamos, que se va a transmitir la señal a través de las vías del nervio pudendo, generando contracciones rítmicas
de los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos del pene, produce la erección, aumenta la presión, digamos, de esos músculos del tejido eréctil en el pene, también las contracciones en el tejido, en el conducto genitales y en la uretra. Y todo eso va a llevar a la eyaculación, ¿no? Que es la emisión, digamos, la expulsión del semen hacia el exterior. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Creo que sí vamos a llegar bien. Todo lo que es semen, chicos, lo van a ver, composición del semen, funciones de los componentes del semen, todo eso, lo van a ver ya lo van a ver esta semana en el práctico. Profe. Sí. Una consulta. Sí. La oxitocina, ¿dónde entraba ahí la oxitocina y qué función? ¿Qué fue? No la nombré a la oxitocina yo. No la nombró, pero por eso hoy en el práctico la nombramos hoy día. ¿En qué parte la nombran en el práctico? No me acuerdo, creo que era en la eyaculación, ¿puede ser? A ver, ya me fijo. Sí. ¿Puede ser a nivel de conductos diferentes, profe? Sí, ¿qué es lo que hace la oxitocina? Produce contracción de la musculatura lisa. Esa duda no me acordaba. Sí. Esa era la contracción de la musculatura lisa. Y puede ayudar al transporte, digamos, a la movilización de los espermatozoides. No es que actúe en el espermatozoide, sino a la movilización, me refiero a la contracción de los conductos, porque si se ponen a ver todos los conductos, todos son conductos, digamos, desde el túbulo seminífero, todos son conductos hasta que salen por la uretra, y tienen musculatura lisa, entonces ayuda en la contracción de toda esa musculatura para la progresión de los espermatozoides hasta el que se eyaculan. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. Muy bien, de nada. Bueno, vamos a ver ahora sistema reproductor femenino. No sé si ha ido muy rápido, chicos, pero tenía miedo de no... Cualquier cosa me interrumpen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el sistema reproductor femenino? Está formado por genitales internos y externos, igual que el masculino, en donde el ovario es el carácter sexual primario, así como el hombre el testículo, en la mujer el ovario es el carácter sexual primario. Todos los demás son caracteres sexuales secundarios, ya sean genitales o extragenitales. El aparato reproductor femenino está formado entonces por el ovario, por las trompas de falopio, que son 2, y las partes de la trompa tienen la ampolla, el istmo, después viene el útero, con el cuello, con su fondo, el cuerpo del útero y el cérvix, y las capas que componen al útero son el endometrio, el miometrio, y después tienen el perimetrio. Y se continúa el útero con la vagina, que es un órgano elástico, ¿sí? Es importante que sepan todo esto, bueno, no solamente porque lo tienen que saber, parte de su cuerpo, sino que son estructuras que, una vez que se establece el ciclo menstrual, va a experimentar cambios en forma cíclica. Ya lo vamos a ver. Y con respecto a los genitales externos o vulva, está el monte de Venus, el clítoris, los labios mayores, los labios menores y el orificio vaginal. También se considera que las glándulas mamarias son parte del sistema reproductor femenino. Las características histológicas del ovario, que vamos a ver en este corte de ovario, está formado por un hilo por donde ingresan y salen del ovario los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, la inervación del ovario, y después vemos una zona medular que está irrigada y una corteza ovárica donde está el estromo ovárico por un lado y donde están los folículos en todos los estadios de desarrollo, folículos ováricos en todos los estadios de desarrollo, desde
folículo primordial hasta el cuerpo albicans, que es ya cuando está, es el último estadio, digamos, ya cuando está degenerado totalmente el folículo. Además, en el estroma hay fibras, hay células intersticiales, hay fibroblastos, hay células musculares lisas que van a contribuir también en el momento de sus contracciones, van a contribuir en el momento de la ovulación. Vamos a ver bien los folículos. ¿Qué funciones tiene el ovario? Igual que el testículo, dos funciones. Una gametogénica, que es la producción de los óvulos, que es el gameto sexual femenino, y una función endocrina con la síntesis de hormonas de dos tipos, digamos, esteroideas, estrógenos y progesterona, y de naturaleza proteica, la inhibina y la activina. La actividad del ovario durante la vida de la mujer, vemos que durante la vida fetal son no funcionantes, y en la niñez también son no funcionantes. El nivel de gonadotrofinas circulantes es bajo, igual que en el hombre, y en la pubertad, cuando ocurre lo mismo que en el varón, ¿sí? Cuando el eje madura, el eje hipotálamo o hipófisis gónada madura, comienza la secreción pulsátil de gonadotrofina, de GnRH, de hormona liberadora de gonadotrofinas, y por lo tanto la secreción pulsátil de las gonadotrofinas, se inicia la pubertad, ¿sí? Ahí comienza el ovario a ser funcionante y se va a mantener funcionante durante la juventud y la adultez, donde las gonadotrofinas van a variar de forma cíclica también, hasta la 40-45 años, que comienza la senectud, ¿sí? En adultas mayores, en donde la actividad ovárica disminuye, hay disminución de la secreción de hormonas sexuales y por lo tanto un aumento de las gonadotrofinas. Ese ovario se vuelve no funcionante en ese momento. Entonces, desde la pubertad hasta la menopausia, el ovario es funcionante y es la etapa reproductiva de la mujer. Se establecen los ciclos con una actividad ovárica de 28 días más menos 5, aproximadamente 28 más menos 5 días. Pueden ser ciclos un poco más cortos, un poco más largos, pero el promedio son de 28 días. Y en esa etapa inician los ciclos menstruales, desde la pubertad hasta la menopausia. Esos ciclos menstruales son la expresión repetitiva de la actividad del eje hipotálamo, hipofiso ovárico, juntamente, con los cambios estructurales y funcionales que ocurren en los tejidos blancos, como el útero, trompas de falopio, endometrio, vagina y mama. Inicia esta etapa reproductiva, los ciclos de establecimiento de los ciclos menstruales, y con la menarca, que es la primera menstruación. Previo a eso, en general, empieza ya, hay un desarrollo previo a la menarca, hay un desarrollo de las glándulas mamarias que se denomina telarca, y aparición de vellos púbicos y axilares que se denomina pubertad. Los ciclos menstruales en general, los primeros ciclos son anovulatorios, porque para que se produzca la ovulación tiene que haber un pico. Disculpen, chicos, no sé si me escuchan, porque me esperan un segundito. Ahí ven, les pido mil disculpas. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, profe. Sí, profe. Entonces le estaba diciendo que los primeros ciclos
son anovulatorios porque para que se produzca la ovulación tiene que haber un pico de LH y a veces ese pico en los primeros ciclos no llega a hacerse el pico de LH, entonces no hay ovulación. Y son irregulares, hasta que después ya se regularizan durante toda esta etapa reproductiva, y cuando está por llegar a la menopausia, en la fase, digamos, en la premenopausia, vuelven a hacerse irregulares. Pueden durar más de 28 días o pueden menstruar 2 veces en el mismo mes, ¿no? Se vuelven un poco irregulares. Si se fijan, la mujer sí tiene esta etapa reproductiva, o sea, tiene una vida fértil, ¿sí? No como el hombre que sigue formando espermatozoides hasta el día que se muere. La mujer no, la mujer forma óvulos solamente mientras este ovario es funcionante, entre la pubertad, digamos, cuando inicia la pubertad y hasta que llega la menopausia, donde cesa la actividad del ovario. Esto está regulado también por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El hipotálamo va a liberar hormona liberadora de gonadotrofina sobre los gonadotropos de la hipófisis para que liberen FSH y LH, que actúan sobre el ovario promoviendo la gametogénesis, ovogénesis en la mujer y la síntesis de estrógenos y progesterona. Estos, cuando aumenten en sangre, las concentraciones van a actuar haciendo una retroinhibición sobre el hipotálamo e hipófisis, de manera que es el ovario, mediante su función endocrina, el que constituye el reloj biológico que comanda la actividad del eje. Con respecto al ovocito y la ovogénesis, durante el periodo fetal, la niña tiene aproximadamente unos 7 millones de ovogonios, ¿sí? Estos se van a dividir por mitosis para dar lugar a los ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios inician la primer división meiótica y se detienen en profase 1, es decir, la profase de la primera división meiótica. Y nace la niña con aproximadamente unos 2 millones de ovocitos primarios, detenidos en profase 1. Esos ovocitos, en el momento de la ovulación, cuando está por producir la ovulación, el que vaya a ovular, por supuesto, va a reiniciar esa primera división meiótica o reanudarla, la va a completar, va a eliminar, va a formar un ovocito secundario y eliminar un primer cuerpo polar, y ese ovocito secundario inicia la segunda división meiótica y queda detenido en metafase 2. Esa segunda división, es decir, que se ovula un ovocito detenido en metafase 2. Ese ovocito termina, digamos, la segunda división meiótica si es que hay una fecundación. Si hay fecundación, completa la división meiótica, se forma el óvulo y se elimina el segundo cuerpo polar. Si no hubiera fecundación, se elimina ese ovocito detenido en metafase 2. Esto que tienen acá es la foliculogénesis, que es otro proceso que se produce también en el ovario. Dentro de los folículos están los ovocitos, ya vamos a ver cómo se produce. En la pubertad van a llegar a de estos 2 millones de ovocitos que tenía la nena en el nacimiento, solamente van a llegar al momento de la pubertad. La nena va a tener en el ovario, entre los dos ovarios, unos 400.000 ovocitos, de los cuales se van a ovular 400 a lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer. Órganos del sistema reproductivo. ¿Qué pasa con el centro? Dentro de eso está los ovarios, ¿sí? Que va a experimentar cambios morfológicos y funcionales de manera cíclica, es lo que llamamos el ciclo ovario. En este esquema tienen, digamos, se grafican los distintos estadios foliculares en un ciclo de 28 días. Acuérdense que se toma como primer día del ciclo el primer día de la menstruación. Si bien la menstruación es parte del ciclo uterino,
lo que nos está manifestando el primer día de menstruación nos está indicando que es la manifestación que tenemos para saber que inicia el ciclo, ¿sí? Que es el primer día del ciclo. Entonces, el ciclo ovárico se divide en 3 fases. Una fase folicular del día 0 al 14 aproximadamente. En ese día 14 se produce la ovulación, la fase ovulatoria, y luego viene la fase lútea del día 14 al día 28. Dentro de la fase folicular hay 3 subfases: el reclutamiento, la selección y la dominancia. Cada una tiene un tiempo de duración. El reclutamiento es del día 1 al 4, la selección del día 5 al 7 y la dominancia del 8 al 14. Son días aproximados, ¿no? ¿Qué pasa en esta fase folicular? Se van a desarrollar los folículos. Habíamos dicho que la niña nacía con folículos primordiales, dentro de los cuales se encuentra el ovocito primario detenido en profase 1. Estos folículos primordiales están formados por el ovocito y una capa de células de la granulosa, son células planas, que cuando comienzan a desarrollar pasan a folículo primario. En el folículo primario hay un ovocito primario también totalmente desarrollado, que se rodea de la zona pelúcida, que está formada por la deposición de un material glicoproteico sintetizado tanto por las células de la granulosa como por el ovocito, y rodea a su vez por de una a 3 capas, son en realidad de células de la granulosa, y por de fuera la membrana basal. Este pasaje de folículo primordial a folículo primario es independiente de las gonadotrofinas. Algunos autores inclusive dicen que el pasaje de folículo primordial a folículo preantral, que sería el secundario, es independiente de las gonadotrofinas. Depende del autor, pero bueno, nosotros nos quedamos con que el pasaje del folículo primordial a primario es independiente de las gonadotrofinas. No se sabe qué es lo que promueve esta iniciación en el desarrollo de los folículos. Una vez que se forma el folículo primario, adquiere receptores para la FSH y comienza a proliferar. Ya vamos a ver todas las acciones que tiene la FSH y cómo participa en la proliferación o en el desarrollo de estos folículos. A partir del primario se rodea de más capas de la granulosa y empieza la secreción de líquido por parte de las células granulosas, que liberan líquido y forman como lagunas, ¿no? Como lagunas, por eso se llama también folículo preantral. Luego esas lagunas confluyen en este antro y además se rodea por capas de células intersticiales, comienzan a diferenciarse y ponerse alrededor del folículo, por fuera de la membrana basal de la que estaba rodeando a las células de la granulosa, se disponen estas células que van a formar las tecas, una teca interna y una teca externa. La teca interna está vascularizada. Y luego sigue madurando y se forma el folículo maduro o folículo de Degrave, que si se fijan ya el ovocito adquiere una forma excéntrica, una posición excéntrica, está rodeado de células de la granulosa que forman la corona radiada y se une a la pared parietal, digamos, a la capa parietal del folículo que tiene células de la granulosa, se une a ella a través de este cúmulo en el momento, o prolígero, era de los dos nombres. En el momento, este ovocito que va a ser ovulado, antes de ser ovulado se desprende, digamos, se cinde acá y queda liberado en el líquido antral. Todo esto se repite cíclicamente desde el periodo puberal, hasta que cesa la actividad ovárica. Ahora, en esta fase folicular tenemos una activación inicial, se llama, en donde se diferencian los folículos primordiales hasta folículos primarios, que dijimos que es independiente de las gonadotrofinas y se produce durante toda la vida de la mujer hasta la menopausia.
La activación folicular ya sí requiere la acción de la FSH y en la mujer, como dijimos, se divide en reclutamiento, selección y dominancia. Durante el reclutamiento folicular, fíjense acá, tienen graficada el perfil de hormonas gonadotrópicas en función de los días del ciclo. Fíjense que cuando termina el ciclo, el ciclo ovárico, digamos, el ciclo menstrual en este caso, tenemos un aumento de los últimos días del ciclo tenemos un aumento de la FSH. En realidad es acá cuando inicia el reclutamiento folicular. Del día 1 al 4 del ciclo, en realidad 2 días antes de la menstruación, un grupo de folículos primarios reanuda el proceso de crecimiento. Estos folículos primarios reanudan el proceso de crecimiento. Los folículos reclutados se diferencian del resto de la población folicular para seguir un patrón de crecimiento y desarrollo. En este proceso, los folículos son vulnerables a la atresia, de manera que el hecho de que hayan sido reclutados no significa que vayan a ser ovulados. Entonces, este pequeño aumento que tienen, bueno, no sé si es pequeño, el aumento de FSH que tienen al final del ciclo anterior, digamos, hace que inicie el reclutamiento de folículos, que continúa, fíjense, hasta el día 4 del ciclo menstrual siguiente, digamos, por acción, esa FSH es la que promueve el reclutamiento inicial de los folículos. A partir del día 5, se reclutan entre 8 a 10 folículos, ¿sí? Folículos primarios que empiezan a desarrollarse por acción de la FSH. Entre el día 5 y el día 7, solo uno de esos folículos reclutados va a ser elegido, que es el seleccionado para que después sea el folículo dominante. Entonces, quiere decir que de esos 8 a 10 folículos primordiales, entre el día 5 y el día 7, solamente uno va a seguir su crecimiento, el resto de los folículos se vuelve atrésico, muere, y solamente ese que queda proliferando o creciendo es el que se va a convertir en el folículo dominante. Y ese es el que va a sintetizar a partir de las células de la teca interna y de las células de la granulosa, porque trabajan las dos en conjunto, ya vamos a ver, van a sintetizar estradiol. Y ese estradiol es importante, tiene muchas funciones, ya las vamos a ver, y es el que cuando empieza a aumentar su síntesis va a producir la disminución de la FSH. Entonces aquí fíjense que comienza a aumentar y produce una retroinhibición en la adenopófisis para que disminuyan los niveles de FSH. Sobre todo actúa sobre la regulación de la FSH. Fíjense que la LH se mantiene bastante estable en esta primera fase del ciclo hasta que en la fase preovulatoria. Entonces, el surgimiento de ese folículo dominante va a ser el resultado de una compleja interacción entre diferentes factores. Por lo tanto, podemos definir a la dominancia folicular como un proceso formado por dos componentes. Una regulación endocrina indirecta, que la llevan a cabo las gonadotrofinas, y una regulación intraovárica directa, en la que hay señales parácrinas y autócrinas. Participan esas señales. ¿Qué es lo que hace esa FSH? ¿Por qué es necesaria esa FSH para el crecimiento folicular? Es la que participa en el reclutamiento, en la selección y dominancia, digamos, del folículo. Pero para que inicie ¿qué es lo que hace? ¿Cómo actúa esa FSH en toda esta maduración y crecimiento folicular? La FSH va a actuar sobre las células de la granulosa. Tiene su receptor en la membrana y actúa a través de segundo mensajero, aumentando la síntesis de AMP5. Tiene diferentes acciones.
Por un lado, va a producir una serie de sustancias que van a tener ellas acción autócrina, parácrina y endócrina. Estas sustancias van a producir cambios profundos en el microambiente folicular, son sustancias que son secretadas al líquido antral, ¿sí? En el microambiente folicular y que facilitan y garantizan la maduración ovocitaria y la progresión de la foliculogénesis. Entre esas sustancias tenemos la activina, que es una proteína dimérica, actúa en forma parácrina, estimulando, o sea, se secreta por las células de la granulosa y actúa al lado, estimulando el crecimiento de los folículos. Es antagonista funcional de las inhibinas y en un efecto autócrino, o sea, sobre las mismas células de las granulosas, estimula el crecimiento de esas células. Además, estimula a nivel de la hipófisis la secreción de la FSH, ¿sí? Cuando es liberada la activina a la sangre, porque se libera tanto a la sangre sistémica, digamos, la circulación sistémica, como la que va a quedar como al líquido folicular. Cuando va a la circulación sistémica, llega a hipófisis estimulando la secreción de FSH. En el caso de la inhibina, es también una glicoproteína dimérica que también actúa en forma parácrina, inhibiendo el crecimiento folicular. Ejerce un papel complementario al del estrógeno, ya que en forma endocrina inhibe a la FSH. ¿Por qué el estrógeno? Porque el estrógeno en alta concentración, cuando va a la circulación, ejerce un efecto inhibitorio sobre la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de FSH. Por eso dice que es un papel complementario el de la inhibina al estrógeno al inhibir a la FSH durante la fase folicular. También estas células, la FSH estimula la secreción de factores de crecimiento similares a la insulina. Estos factores tienen efectos análogos al estrógeno. Son mitogénicos, inducen la mitosis y proliferación de células de la granulosa y estimulan el sistema de aromatasas, que ya vamos a ver que son las enzimas que median la conversión de testosterona a estrógenos. Estimulan la síntesis de activina y de inhibina y en la fase media del ciclo previo al pico de LH que es necesario para la ovulación, actúa en cooperación con la FSH estimulando la aparición de receptores para LH en células de la granulosa, ¿sí? Que lo vamos a necesitar después para que sinteticen la progesterona. La LH induce la secreción de progesterona en células de la granulosa. También ejerce un efecto parácrino sobre las células tecales, estimulando sinérgicamente con la LH la producción de andrógenos. Por lo tanto, estos factores insulinosímil actuarían amplificando los efectos de la FSH. Otro factor es el de crecimiento endotelial, que también es producido por ese folículo en crecimiento y su principal efecto es la de la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿sí? De capilares sanguíneos, toda la irrigación del folículo, es aumentar la angiogénesis y por lo tanto el flujo sanguíneo local. Acuérdense que las tecas la teca interna está irrigada y eso es muy importante a la hora de la selección del folículo dominante. Ya vamos a ver todo eso. Y hay factores de transformación y crecimiento que regulan la proliferación y crecimiento de una amplia variedad de tejidos están dentro de la superfamilia de proteínas dentro de las cuales están la hormona antimuleriana, que habíamos dicho que en el hombre inhibe la diferenciación hacia femenina, digamos, y también activinas e inhibinas. Entonces, por un lado, la FSH promueve todo eso en el folículo en crecimiento. Por otro lado, promueve la maduración. Esa maduración que implica la modificación de receptores de membrana de las células de la granulosa, promueve la expresión de más receptores para FSH en una autorregulación, es decir, la FSH promueve expresión de sus propios receptores en la célula de la granulosa. Además, la expresión de receptores para LH, esa es la regulación heteróloga,
y también para 17 hidroxiprogesterona. También esa maduración involucra la modificación de la actividad enzimática de las aromatasas específicamente, que son las que yo les decía, enzimas que promueven la conversión de andrógenos a estrógenos. Ya vamos a ver cómo ocurre esto. Esos estrógenos van a tener una acción estimulante sobre las aromatasas y además una acción estimulante sobre la mitosis, la proliferación, es decir, que los estrógenos amplificarían la acción de la FSH. A su vez, cuando aumentan en circulación los estrógenos, en circulación sistémica, van a producir un efecto de retroinhibición sobre la secreción de FSH a nivel del ADN. Volviendo a esto, a la actividad de las aromatasas, dijimos que estas aromatasas catalizan la conversión de andrógenos a estrógenos. Estos andrógenos provienen de las células tecales que son estimuladas por la RH. Y es donde vemos esta teoría de las dos células, dos gonadotrofinas. En este esquema tenemos una célula de la granulosa y una célula de la teca interna. Entonces, por acción de la LH sobre las células de la teca, a través de segundos mensajeros del aumento del AMP cíclico, promueve a partir de la síntesis de testosterona a partir del colesterol. ¿Sí? Este colesterol es tomado de las lipoproteínas, de las LDL. Ese colesterol va a seguir la vía, digamos, de síntesis biosintética, pasando por pregnenolona, progesterona, androstenediona y testosterona. Esa testosterona, las dos, ¿no? Pero la testosterona pasa a la célula de la granulosa, en donde, por acción de la FSH, está estimulada la aromatasa y aromatiza a la testosterona para que pase a estradiol. Y ese estradiol es el que sale a circulación y para inhibir el eje, para ejercer los distintos efectos. Ya vamos a ver por qué es importante ese estradiol acá en la selección del folículo dominante. Por otro lado, habíamos dicho también que la FSH promovía la expresión de receptores para LH y por lo tanto en las células de la granulosa y por lo tanto la formación o la síntesis de progesterona. A esto se debe el aumento que hay de progesterona en la curva de, ya vamos a ver la curva de los esteroides gonadales, ya vamos a ver que hay un aumento digamos, de progesterona hacia el final de la fase folicular a raíz de esta estimulación de la LH. Entonces, la dominancia folicular va a ocurrir entre el día 7 al 14 del ciclo. El folículo, ¿cuál va a ser el folículo dominante? Ya los reclutamos por acción de la FSH, ya vieron todo lo que hace la FSH. De esos folículos reclutados, uno va a ser el elegido, el seleccionado para ser dominante. ¿Cuál va a ser el seleccionado y después va a ser dominante? El folículo que tenga mayor número de receptores para FSH, ya vieron todo lo que hace el FSH, el que esté más vascularizado, el que tenga la máxima actividad aromatasa, es decir, que produce mayor concentración de estrógeno. ¿Qué pasa? Cuando los folículos van creciendo por acción de la FSH, sintetizan estrógeno. Ese estrógeno va a ejercer un efecto inhibitorio sobre el eje, disminuyendo la síntesis y secreción de FSH. Entonces, si disminuye la cantidad, la concentración de FSH en sangre, el folículo dominante que esté más irrigado, o sea, que llegue más FSH, más sangre ahí al folículo, y por lo tanto la FSH llegue ahí, y que tenga más receptores para la FSH, va a ser el folículo que va a seguir creciendo, va a ser el seleccionado y después el dominante. Entonces, ¿por qué? Es por eso que el folículo que más estrógeno sintetice va a inhibir y va a empezar a tomar toda la FSH que haya para él y va a seguir creciendo y va a convertirse en el folículo dominante. Ese va a ser el que va a ser seleccionado
para después ovular. El aumento de estradiol y inhibina circulante producido por ese folículo dominante disminuye la producción de FSH. Los otros folículos, o sea, todo lo toma este folículo, los muere de hambre, los mata de hambre a los otros folículos que terminan volviéndose atrésicos, porque todo toma el folículo seleccionado, que es folículo dominante después. Entonces, el estrógeno continúa incrementándose y es a expensas de este folículo dominante. El pico de estrógeno que vamos a ver previo a la ovulación es todo o gran parte secretado por este folículo dominante. El alto nivel de estrógeno induce en cierto momento, ya vamos a ver, un feedback positivo sobre la adenohipófisis, produciendo el pico de LH, pico preovulatorio de LH. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, en definitiva, el folículo dominante es el que va a comandar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, porque es el que secreta estrógeno, ¿sí? Y va a ir a inhibir al eje, ¿sí? Y además, durante la selección, va a aumentar receptores para la FSH en sus células, en las células de la granulosa, por lo tanto, va a tomar la FSH que haya en circulación y va a seguir creciendo. Entonces, fíjense, en este gráfico tenemos superpuestas las curvas de las gonadotrofinas, el perfil de secreción de gonadotrofinas, FSH y LH, de estradiol, que es esta línea punto, esta línea llena es de progesterona y esta línea también entrecortadita es de la 17-hidroxiprogesterona. Fíjense cómo el folículo dominante, a partir del día 7 dijimos que era ya la selección y la dominancia, este folículo dominante es el que va a sintetizar el estrógeno que está ejerciendo una retroinhibición, por eso la FSH está disminuyendo, pero cuando llega al punto crítico de 300 picogramos por mililitro de estrógeno y por encima, durante un lapso de mínimo de 36 horas, induce un feedback positivo sobre la adenohipófisis, induciendo la secreción y ese pico de LH. También induce un pequeño pico, un pico de FSH, pero menor que el de la LH. ¿Por qué es necesario ese pico de LH? Porque, bueno, ya volvemos a eso. Entonces, en la fase folicular también se produce acá, fíjense, un aumento de la 17-hidroxiprogesterona que es necesario para reiniciar la meiosis y para la 17-hidroxiprogesterona para la maduración nuclear también es necesaria. Y no sé qué más acá. Y la progesterona esa que aumenta también es para reiniciar la meiosis. Acuérdense que antes de la ovulación yo les había dicho que reiniciaba la meiosis del ovocito que estaba detenido en profase 1, la termina, elimina el cuerpo polar, se forma el ovocito secundario que inicia la meiosis hasta detenerse en metafase 2, ¿sí? Eso es el momento previo de la ovulación, por acción de la progesterona. Ahora, ese pico que yo les decía, este pico de LH, se produce 36 horas antes de la ovulación. Entonces aumenta el estrógeno, 36 horas se produce el pico de LH, 36 horas antes de la ovulación o 36 horas después de la ovulación, del pico se produce la ovulación, como lo quieran ver. ¿Sí? Pero entre el pico de LH y la ovulación transcurre 36 horas. ¿Por qué es necesario ese pico de LH? Porque el LH hace todo esto que está acá, para permitir la ovulación. Primero, induce un aumento de la progesterona, acuérdense que aumentaba los receptores de LH, el aumento de los receptores de LH promovía también aumento de la síntesis de progesterona por las células de la granulosa.
hay aumento de receptores para progesterona, promueve aumento de síntesis proteica. De enzimas líticas como la colagenasa, el factor activador de plasminógeno, que en el líquido folicular hay plasminógeno. Entonces, este factor activador de plasminógeno hace que pase a plasmina y junto con la colagenasa, la plasmina, van a disolver la pared del folículo, ¿sí? Que se forma el estigma ese que es un debilitamiento de la pared del folículo y después la disolución por acción de estas enzimas. Además, hay síntesis de ciclooxigenasa, de prostaglandina F2 alfa, de oxitocina. Todas estas son enzimas o factores que van a producir la contracción del músculo liso del estroma ovárico. Hay síntesis de sustancias vasoactivas. En el líquido folicular hay una despolimerización de los mucopolisacáridos, lo que hace que se expanda y produce un aumento del volumen antral y un aumento de la presión antral. Entonces, el aumento de la presión del líquido del antro folicular con la contracción de las fibras musculares lisas del estroma, más el debilitamiento y ruptura de la pared del folículo, todo eso es lo que hace que se produzca la expulsión del ovocito u ovulación. Por eso es necesaria el pico de LH previo a la ovulación para que se produzca todo esto, dando lugar a la ovulación el día 14. Una vez que se ovula, que se produce la ovulación, inicia la fase lútea. Fíjense acá, en este esquemita, bueno, están todos los estadios foliculares, se produce la ovulación, el resto de células de la granulosa se va a llenar de sangre, formando el cuerpo hemorrágico, que después esas células van a adquirir lípidos y tienen receptores para LH también, y para FSH, y va a empezar a sintetizar este cuerpo lúteo. Aquí tienen una fotito del cuerpo lúteo. Va a empezar a sintetizar estrógenos y estradiol y progesterona. Hacia la parte final de la fase lútea, el estrógeno y la progesterona, si no, ese cuerpo lúteo vive unos 14 días. Si no hay embarazo, ese cuerpo lúteo degenera, sufre regresión, forma el cuerpo albicans y deja de sintetizar estas hormonas. Entonces se produce una caída de las hormonas esteroideas, tanto de estradiol como de progesterona, que es lo que ocurre acá. Fíjense, aquí tienen la fase lútea, esto es el cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo maduro, y ya empieza a regresar, a sufrir regresión hasta que forme el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans. En este momento, fíjense cómo ya la progesterona cae, ¿sí? Que estaba alta, tienes una curva monofásica, lo de la progesterona, que aumenta durante la fase lútea. En cambio, el estrógeno tiene una curva bifásica, tiene un aumento en la fase folicular y después otro pequeño aumento en la fase lútea. ¿Sí? Curva bifásica, la progesterona solamente aumenta mucho en la fase lútea a expensas de ese cuerpo lúteo. Entonces, cuando experimenta regresión el cuerpo lúteo, deja de sintetizar las hormonas esteroideas. Miren cómo disminuye la progesterona, disminuye la 17-hidroxiprogesterona, disminuye el estradiol, y esa disminución quita la retroinhibición que estaba ejerciendo sobre el eje, y de esa forma comienza de nuevo a ascender o a aumentar la FSH, que es la que comienza a reclutar una nueva camada, digamos, de folículos en la fase folicular, ¿no? Que va a empezar van a seguir creciendo y madurando para la fase folicular. ¿Sí? No sé si les quería decir. Entonces, todo este ciclo ovárico, todo el ciclo menstrual, el ciclo sexual, está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El hipotálamo, habíamos dicho que libera de forma pulsátil la hormona liberadora de gonadotrofinas, las GnRH, sobre las células gonadotrópicas de la adenohipófisis,
liberando también de forma pulsátil la FSH y LH. Un pulso de GnRH es un pulso de la FSH y la LH, que van a actuar sobre el ovario estimulando la síntesis de las hormonas esteroideas, también de las proteicas, pero bueno, vamos con las esteroideas, estrógenos y progesterona. ¿Qué pasa en la fase folicular temprana? Que la tienen acá, que tienen de nuevo el perfil de hormonas gonadotróficas, de azul la FSH, de rojo la LH, el ciclo folicular, el ciclo ovárico, perdón. Y aquí tienen de rojo la curva de estrógenos, de negro la curva de progesterona y en azul celeste la curva de inhibina. Entonces, ¿qué pasa en la fase folicular temprana? Sería esta primera que está de violetita acá. En la fase tenemos que la GnRH actúa sobre la hipófisis, estimulándola para la liberación de FSH y LH. La LH sobre las células de la teca estimula la síntesis de andrógenos que pasan a la granulosa para la síntesis de estrógenos, ¿sí? Esos estrógenos van aumentando, bueno, van a estimular por un lado a la propia célula, pero cuando van aumentando de forma paulatina en el tiempo, van a ejercer un efecto de retroinhibición sobre la secreción de las gonadotrofinas, ¿sí? Y de la GnRH a nivel hipotalámico. Entonces, fíjense acá, ese estrógeno que va aumentando acá va a producir la disminución de las gonadotrofinas en la fase folicular temprana. En la fase preovulatoria, que es esta que tienen de verde aquí, el estrógeno sintetizado, ¿cómo es? A ver acá. El hipotálamo continúa estimulando a la hipófisis para la liberación de FSH y LH y se produce un aumento de las células de la granulosa. Bueno, se sintetizan los estrógenos, para no repetirles siempre lo mismo. La LH estimula la síntesis de andrógenos, estos andrógenos van a las células de la granulosa y se sintetizan estrógenos. El aumento de estos estrógenos por encima, un gran aumento y en corto tiempo, ¿no? No es como el aumento paulatino que teníamos hace rato que inhibía. Ahora se produce un aumento, que es este que tienen acá, en poco tiempo por encima de 300, que llegan a los 300 o por encima de los 300 picogramos por mililitro de estrógeno, hace que ese feedback que era negativo se vuelva positivo, ¿sí? Y estimula la secreción de GnRH y de gonadotrofinas. Eso va a producir ese pico de estrógenos, es el que induce el pico de LH, ¿ah? Y también un pico de FSH, pero esta es la LH, la que más aumenta y que es la necesaria para la ovulación. Por eso tenemos aquí no solamente la liberación, alta liberación de estrógeno en poco tiempo, sino también el hecho de que haya poca progesterona no está inhibiendo al eje, ¿eh? Por eso están activada la secreción de LH y de GnRH. En la fase, esa LH liberada es la que produce la ovulación, determina la formación del cuerpo lúteo y estimula la síntesis y secreción de progesterona y estrógenos por el cuerpo lúteo. Ya todas estas células foliculares que quedan luego de la ovulación se llenan de lípidos, van a formar el cuerpo lúteo que tenga receptores para la LH, que es la que va a inducir la síntesis de estrógeno, de progesterona y de inhibina. Esas tres hormonas van a aumentar su concentración y van a ejercer en sangre, van a ejercer un efecto de retroinhibición sobre el eje, inhibiendo la secreción de FSH y de LH, las cuales, fíjense, estamos hablando de esta fase donde aumenta la progesterona, el estrógeno y la inhibina y produce la inhibición del eje a nivel de inhibiendo la secreción de FSH y de LH que disminuye. Luego, en la fase lútea tardía, que es esta rojita que tenemos acá, esta última parte,
Ya el cuerpo lúteo muere, hay una regresión para que se forme el cuerpo albicans, por lo tanto deja de sintetizar las hormonas, vuelven a bajar los niveles, fíjense, de progesterona, de estrógenos, de inhibina, todo, y quita la retroinhibición que había sobre el eje, de manera que comienza de nuevo a aumentar la secreción de FSH y de LH, que es la FSH la que comienza en esta etapa, en estos días, a reclutar de nuevo los folículos. Entonces, de esa manera es como el eje regula la función endocrina y la función ovárica. Con respecto a la función endocrina del ovario, ya hemos hablado. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿No hay dudas? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Claro. Bien, buenísimo. Con respecto a la función endocrina del ovario, ya hemos hablado un poquito de la teoría de las dos células, qué hormonas se sintetizan. Aquí tienen de nuevo un camino biosintético de estas hormonas. Tienen que saber más o menos los pasos, chicos, no le vamos a estar preguntando todas las enzimas que intervienen. Esto ya lo vieron varias veces, así que ya tienen idea de cómo se sintetizan a partir de colesterol, qué tipo de hormonas son. Sí nos interesa que sepan el paso de andrógenos a estrógenos que se produce por la aromatasa, dónde está la aromatasa, y después que los testosterona pasa a estrógeno, de testosterona a estrógenos por la aromatasa, o que la testosterona, en el caso del masculino, pasa de hidrotestosterona por la reductasa. Esos caminos sí nos interesa que sepan qué enzimas son las que participan. Ahora, los estrógenos son sintetizados en el ovario, por las células del folículo y por el cuerpo lúteo, y también por la placenta, cuando hay embarazo. ¿Qué estrógenos son? La estrona, el 17-beta-estradiol, que es el más activo, el de mayor actividad, y el estriol cuando hay embarazo. Estos son, al ser hormonas derivadas del colesterol, no son hidrosolubles, de manera que tienen que circular unidas a proteínas. El estradiol se une a la albúmina, en un 60% circula unido a albúmina y un 38% unido a las globulinas que transportan esteroides, hormonas sexuales, y el 2% circula libre. Ese estradiol que circula libre es el que va a se metaboliza en el hígado, excretándose por bilis y por orina, y es el que va a actuar sobre las células blancas, produciendo los efectos genitales, extragenitales, actúa sobre tejidos endocrinos, sobre las glándulas mamarias y regulando el eje. Con respecto a la progesterona, es sintetizada en el ovario por el folículo preovulatorio y por el cuerpo lúteo, y también por la placenta en el caso de embarazo. Esa progesterona circula también unida a proteínas, en un 80% se une a la albúmina y el 18% a la globulina, esa transportadora de esteroides gonadales, y el 2% de progesterona que circula libre también se metaboliza por un lado en hígado para ser eliminado en orina, y es la progesterona libre la que actúa sobre las células blancas, promoviendo los efectos también genitales, extragenitales, en tejidos endocrinos y en glándulas mamarias, y regulando el eje. Lo que vimos es con respecto al ciclo ovárico, que es lo que ocurre durante el ciclo sexual en el ovario, ¿sí? El ciclo ovárico. Los cambios también, debido a las hormonas que se liberan, las hormonas esteroideas, van a actuar también sobre el útero, durante el ciclo uterino, que es en el cual se produce una serie de cambios que ocurren en la capa funcional del endometrio y en el miometrio. Los cambios ocurren en forma simultánea con el ciclo ovárico. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos el gráfico de las concentraciones de hormonas ováricas, estrógeno en rojo, inhibina en azul y progesterona en negro durante el ciclo ovárico. Y aquí tenemos el ciclo uterino, donde está esquematizado la capa, el endometrio, ¿no? La capa funcional del endometrio.
Las fases del ciclo uterino son la fase menstrual, la fase proliferativa hasta el día 14, que coincide con la fase folicular ovárica, y la fase secretora, que coincide con la fase luteínica del ciclo ovárico. Entonces, las hormonas, tanto el estrógeno como la progesterona, que son sintetizadas por el ovario, van a tener, uno de los sitios de acción que tienen es el útero, en las capas endometrial y miometrial. Produce durante la fase proliferativa, el estrógeno sintetizado durante esta fase va a actuar en el endometrio produciendo la hiperplasia e hipertrofia del epitelio. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de aumento en el número de células. Cuando hablamos de hipertrofia, hablamos de aumento del tamaño de las células. El estrógeno induce las dos cosas en el endometrio: la hiperplasia y la hipertrofia del epitelio glandular y del estroma endometrial. Produce alargamiento de las glándulas y aumenta la vascularización. Aumenta el grosor en espesor en el endometrio, las glándulas las alargas y aumenta la vascularización. Mientras que en el miometrio produce un aumento en la cantidad de músculo uterino, o sea, una hiperplasia de células musculares, aumenta las proteínas contráctiles, la excitabilidad del miometrio y los receptores para la oxitocina. Durante la fase secretora por acción de la progesterona, en el endometrio las arteriolas se van a volver espiraladas, las glándulas que estaban alargadas se vuelven tortuosas, comienza una secreción de moco rico en hidratos de carbono, hay almacenamientos de glucógeno, todo generando el microambiente para la implantación del embrión y que se sustente hasta la formación de la placenta, ¿no? Luego, en el miometrio va a disminuir la excitabilidad y la sensibilidad a la oxitocina del miometrio. La primera fase, que es en la fase proliferativa por acción del estrógeno, que está tan aumentada la excitabilidad del miometrio, en el caso que haya embarazos, por ahí es muy propensas también no, porque ahí ya directamente el tema de la progesterona, que hablando del estrógeno. A veces pasa que las mujeres tienen durante la implantación, al tiempito que 3 meses más o menos, 2 meses de embarazo, cuando se van a hacer las ecografías, a veces el médico dice que se observa un hematoma, que es como un pequeño desprendimiento del embrioncito, pequeño, ¿no? Como que se haría pequeño desprendimiento del embrioncito. Entonces lo que hacen es recetar óvulos de progesterona. Eso evita también la contractibilidad que tiene, o la excitabilidad del miometrio, y evita que se pueda desprender. Eso le pasa a algunas mujeres. No es para asustarse, pero sí para tener precauciones y hacer reposo, porque dan los óvulos de progesterona y indican reposo un tiempito hasta que eso se devuelva a la normalidad y siga bien el embarazo. Con respecto a la fase menstrual, a los primeros días de la fase que se ocurre la menstruación, esa se produce porque hay vasoespasmos por acción de prostaglandinas, hay aumento de prostaglandinas, se produce isquemia y hay focos necróticos con desprendimiento de la capa funcional. La que queda es la capa basal, queda en el endometrio, porque a partir de ella se vuelve a generar, vuelve a crecer el endometrio, ¿no? Cuidado ahí, porque es la capa funcional la que se desprende. También hay modificaciones no solamente en el útero, sino también en el cuello del útero, en el cervix, se observan modificaciones y se detectan en la secreción del moco.
En la fase estrogénica, el moco, por acción del estrógeno, el moco que se secreta es alcalino, filante, es limpio, se puede extender entre los dedos, entre 8 y 12 centímetros, se hace silito de moco, y cuando uno lo pone en un portaobjetos y precipita, se ve con estas estructuras como hojitas de lecho, al microscopio se ven como hojitas de lecho. En cambio, en la fase progestacional y por acción de la progesterona, ese moco es espeso, blanquecino, es ácido, es gomoso, es es como gomoso, no se estira entre los dedos, y cuando uno lo pone en un portaobjetos precipita así como con grumito, nada que ver con el moco obtenido por acción estrogénica. También en la vagina, en el epitelio vaginal, se producen cambios cíclicos por acción del estrógeno o de la progesterona. Este es un esquema del epitelio vaginal donde tenemos células basales, células parabasales, son todas basófilas, están teñidas de azul con núcleos más grandes y redondos, que a medida que se van diferenciando hacia la superficie, se van agrandando, los núcleos se vuelven más pignóticos. Estas son las células intermediarias, y después se llenan de queratina, y los núcleos se vuelven más pignóticos, acidófilas, y son estas llamadas células superficiales. La acción del estrógeno hace que las células prolifere, que ese epitelio prolifere y se diferencie a células superficiales. Por eso el estrógeno es proliferante y diferenciante. En cambio, la progesterona es proliferante y poco diferenciante, ¿sí? No, entonces, cuando ustedes vean un extendido vaginal de la fase estrogénica, van a ver un extendido donde van a ver células superficiales, de estas rosaditas, eosinófilas con núcleos pignóticos, poligonales, están como planchaditas, un extendido más limpio. En cambio, en la fase, aquí tienen las células estas acidófilas. En cambio, en un extendido de la vaginal de la fase progestacional, van a tener más bien células intermedias, cianófilas, son basófilas, están en colgajos, hay pocas células superficiales, tienen infiltración leucocitaria, tienen ahí parte de la flora bacteriana, también se ve. Eso es típico de la fase progestacional. Lo que no tienen que ver en un extendido vaginal son las células parabasales y las células basales. De esas no tienen que ver. Si llegan a ver en el extendido eso, ya es algo patológico que, bueno, el médico determinará qué puede ser. ¿Cuáles son los parámetros indicadores de la ovulación? De todos estos cambios que ocurren durante el ciclo sexual, hay parámetros, algunos cambios que nos dicen, bueno, que indican que si hubo o no ovulación. Entre esos parámetros está la temperatura basal. En la fase preovulatoria, la temperatura basal corporal está entre 36,3 y 36,8 grados centígrados. En la fase postovulatoria, por acción de la progesterona, que es termogénica, que tiene una leve acción termogénica, la temperatura basal se incrementa un poco. Está entre 37 y 37,3 grados centígrados. Eso es un indicador de ovulación. El moco cervical también en el periodo antes de la ovulación, por acción del estrógeno, es cristalino, filante, alcalino, limpio, ya vimos todas las características, y luego de la ovulación, por acción de la progesterona, se vuelve un moco denso, ácido, blanquecino, gomoso, medio sucio. El extendido vaginal también, el periodo ovulatorio, el aspecto es limpio con células eosinófilas, y en el posovulatorio las células son basófilas. Y profe, sí. ¿No eran intermedias en el posovulatorio, no basófilas? Las intermedias, las azules, son basófilas. Todas las que están teñidas, basófilo o acidófilo, tiene que ver con la coloración que tienen, ¿no? No es que las células, si nosotros hacemos un extendido vaginal sin teñir, no vamos a ver esto, o sea, no vamos a ver células rosadas ni azules, no van a tener color. Cuando habla de acidófilas o basófilas se refiere a
A la coloración. Claro, al tipo de colorante. Bien. ¿Cómo se Perdón, me confundí. No, está bien. Al tipo de colorante que las va a teñir, ¿sí? A la avidez por colorantes acidófilos o basófilos. A eso se refiere. Las intermedias son las que estarían en un extendido de progesterona. O sea, después de la ovulación van a haber de estas células azules. En el extendido teñido van a haber células azules. O sea, indica que hubo una ovulación. En el ovulatorio o preovulatorio van a ver las acidófilas o superficiales. Acidófilas o eosinófilas. Basófilas o cianófilas. Cualquiera de las. Pueden leerlo cualquiera de los dos de los términos esos. ¿Está bien ahí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y también los niveles hormonales, si se hace un dosaje hormonal para saber si hubo ovulación, tiene que haber un pico ovulatorio con aumento de estrógeno y de LH, y si hubo ovulación va a haber un pico posovulatorio con aumento de progesterona. Y con respecto a la acción de los estrógenos, de estas hormonas esteroideas, que dijimos que tienen diferentes órganos blancos y diferentes acciones, los estrógenos son los que tienen los efectos feminizantes. En los genitales produce, bueno, ya hemos visto bastante de esto, en el endometrio aumenta la proliferación del endometrio y aparecen las glándulas que se alargan, en el miometrio aumentan los receptores de oxitocina y la excitabilidad del miometrio. En las trompas de falopio aumenta la contractibilidad de la musculatura lisa y además el movimiento de las cilias de las trompas, porque el epitelio de las trompas de falopio es ciliado. Entonces, promueve el movimiento de las cilias, por un lado, para permitir al ovocito que fue ovulado que se vaya moviendo en dirección al útero. Y por otro lado, si hubo relación sexual, los espermatozoides que estén ascendiendo por el útero los ayuda a que vayan por las trompas de falopio al encuentro con el óvulo. En las glándulas mamarias hay aumento del desarrollo de los conductos y hay pigmentación, produce pigmentación de las areolas. Y en los efectos extragenitales de los estrógenos actúa en la distribución de las grasas en la mujer, que las grasas en la mujer se deposita en las mamas, en las caderas, en los muslos, la distribución del vello pubiano, que hace rato hablábamos del hombre con ese patrón de pirámide, digamos, o de triángulo con el vértice, con la punta hacia arriba. En la mujer es con la base hacia arriba, ¿sí? El crecimiento del vello púbico es con base hacia arriba, es un triángulo con la base hacia arriba. Y también el tema del cabello le da un cabello más sedoso, más fino. En el caso, bueno, el tono de voz es más grave en el hombre, a la mujer le da una voz más fina, disminuye el colesterol plasmático, los estrógenos, por eso después en la menopausia pueden aparecer problemas de aterosclerosis en las mujeres porque ya no tienen ese efecto protector del estrógeno que reduce el colesterol plasmático, retiene sales y agua también a nivel renal, fluidifica el contenido de las glándulas sebáceas, por eso la mujer no es tan propensa al acné como es el hombre, y estimula el cierre epifisiario en huesos, lo que hace que la mujer, al tener más estrógenos que el hombre, se cierren las epifisiantes y sea de talla más baja que el hombre, talla menor. Con respecto a la progesterona, en los efectos genitales, en el endometrio promueve la secreción de las glándulas, ya hemos visto, en el miometrio también disminuye sensibilidad, oxitocina y la excitabilidad, y en las trompas de falopio disminuye la contractibilidad. En las glándulas mamarias aumenta el desarrollo de los lóbulos, ¿sí? Y de los alveolos. Y entre los efectos extragenitales produce un aumento, de la temperatura corporal y somnolencia. Entonces,
podemos concluir que se producen cambios cíclicos, se establecen a partir de la pubertad, cambios cíclicos tanto en el ovario, en el útero y en el epitelio vaginal. Bueno, y esto es un resumencito de qué cambios son los que se ocurren en el ovario, que tienen una fase folicular con secreción de estradiol, luego ocurre la ovulación y luego una fase lútea con secreción de estradiol y progesterona, y son las hormonas que no solo van a regular el eje, sino también que van a actuar y ejercer efectos sobre todos estos órganos. En el endometrio hay la fase proliferativa, secretoria y menstrual. La proliferativa influye en la acción de los estrógenos, y en la secretoria de la progesterona. Acuérdense que todo esto ocurre simultáneo, ¿no? En el miometrio, la fase estrogénica produce aumento de contracciones, la progestacional las disminuye, el moco cervical en la fase estrogénica tiene ciertas características como ser filante, alcalino, ya lo vimos, la fase progestacional es espeso y ácido, en resumen, ¿no? Y el epitelio vaginal también tiene cambios. En la fase estrogénica predominan las células eosinófilas de núcleos pignóticos, y en la fase progestacional células cianófilas. Creo que nada más. No sé si fui muy rápido, si tienen dudas. Me parece que están todos callados. ¿Quedó claro? Está bien, profe, sí, profe. ¿Alguna duda? Está claro. ¿Sí? Bueno, miren, Sí, yo claro, profe. con 3 minutos de recreo. Así que bueno. Listo, chicos, eso es todo esta semana. Entonces tienen ¿cómo se llama? Sistema reproductor. Estoy con mezcladas. Esta semana tienen masculino.